Me llamo Luis, y lo que te voy a contar pasó hace casi 10 años. Pero no hay un solo día en que no me despierte a la 1:30 de la mañana, esperando escuchar los golpes en la puerta. A mi padre lo enterramos un martes de lluvia. Las ruedas de la carroza dejaron unos surcos profundos en el lodo del cementerio y el olor a tierra mojada se me quedó metido en la nariz. Todos los parientes me daban la mano, me daban el pésame y me decían la típica frase de consuelo: por fin descansa en paz. Yo les asentía con la cabeza por pura educación, pero por dentro tenía el pecho apretado. No podía dejar de pensar en lo que mi padre me dijo 2 días antes de morir, justo en la cama del hospital, cuando la fiebre lo tenía sudando frío y la enfermera ya no encontraba dónde meterle más agujas. En ese momento se despertó de golpe. Me agarró la muñeca con una fuerza que no sé de dónde sacó y me miró a los ojos con la cara deformada por el pánico. Me dijo directo y claro: si algún día vuelvo a tocar la puerta, jamás me abras. En ese instante creí que eran desvaríos a causa de la enfermedad, el dolor de los medicamentos o simplemente el terror instintivo a la muerte. Pensé que el cerebro de un hombre moribundo inventaba cosas extrañas antes de apagarse, pero qué equivocado estaba. Pasaron 3 días desde el entierro. La casa estaba en un silencio pesado, de esos donde cada crujido del techo se escuchaba como un disparo. Mi madre y yo intentábamos cenar algo en la cocina, callados, sin hablar, solo escuchando el caer del agua afuera. Era la 1:30 de la mañana, cuando sonó el primer impacto contra la pared de la puerta principal. Nos quedamos congelados, con las cucharas en la mano. Pasaron 3 segundos y sonó el segundo golpe, suave. Un segundo después, un golpe seco y fuerte. Ese era el ritmo exacto con el que mi padre tocaba cuando regresaba de trabajar. Siempre hacía esa secuencia exacta, para que supiéramos que era él y no un desconocido. Mi madre se levantó de la silla tirando su plato al suelo, se llevó las manos a la boca y empezó a temblar. Yo me puse de pie, tomé la linterna de la repisa y fui hacia el pasillo. El corazón me latía tan fuerte en las orejas que casi no oía mis propios pasos. Llegué a la entrada, pegué el ojo al orificio de la mirilla y la sangre se me congeló en las venas. Del otro lado, parado justo bajo la caída del agua del tejado, estaba mi padre. Llevaba puesto el saco gris oscuro que le compramos para meterlo en el cajón, completamente empapado y pegado al cuerpo. Tenía la piel del cuello y las mejillas de un color grisáceo, como la carne que llevaba días en la hielera. Sobre los hombros y el cuello del saco le colgaban restos de tierra húmeda y pequeñas raíces. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Tenía la mirada fija en la madera. Levantó despacio la mano derecha y la pegó al vidrio de la mirilla. En su dedo anular brillaba el anillo de bronce que él mismo había soldado cuando era joven, el mismo objeto que yo vi con mis propios ojos como el encargado de la funeraria le acomodaba antes de cerrar la tapa del ataúd. «Abre la puerta», dijo mi madre a mi espalda, llorando desconsoladamente. «Dios mío, es tu padre. Se quedó afuera. Abre la puerta». Se me abalanzó para agarrar la cerradura, pero yo la agarré del brazo y la empujé hacia atrás. La empujé con mucha fuerza. Recordé palabra por palabra lo que él me dijo en la cama del hospital. «Si vuelvo, no me abras». La voz de mi padre sonó entonces desde el otro lado de la puerta, pegando la boca a la rendija inferior. «Tengo mucho frío. Hijo, déjame entrar». La voz era idéntica a la suya,
pero al mismo tiempo no lo era. Tenía el mismo timbre, pero salía plana, seca, como si alguien estuviera tratando de imitar la grabación de un cassette viejo. No tenía respiración entre las palabras. Hablaba de corrido, sin tomar aire. Durante toda esa hora, la figura se quedó parada del otro lado. Empezó a decir cosas que solo nosotros tres sabíamos. Recordó el nombre del perro que se me perdió cuando solamente tenía 7 años. Mencionó la cantidad exacta de billetes que guardaba bajo la tercera tabla del piso de su armario para pagar las deudas del taller. Cantó un fragmento de la canción que me silbaba cuando yo tenía fiebre de niño. Mi madre lloraba en el piso de la sala, suplicándome que le permitiera entrar, gritando que yo era un desalmado por no dejar entrar a mi padre. Pero yo no me moví de la entrada. Escuchaba atentamente. Mientras más hablaba la cosa que estaba afuera, más se notaba la falsedad. De repente arrastraba las sílabas o usaba palabras que mi padre jamás en su vida las usó. Parecía un actor practicando un guión que apenas acababa de aprender. A las 5:30 de la mañana, cuando los gallos del vecino empezaron a cantar y el cielo comenzó a aclararse, el sonido de los golpes cesó de golpe. No escuché pasos alejándose, solo el ruido continuo de la lluvia. Esperé 20 minutos más antes de quitar el seguro y abrí unos centímetros la puerta. En el escalón de piedra no había nadie. Lo único que quedó fue un charco de agua negra, mezclada con tierra rancia, una tierra que despedía un olor podrido, idéntico al de las fosas abiertas del cementerio municipal. Esa misma mañana, obligué a mi madre a subir al carro y fuimos directamente al panteón. Fuimos al sector norte, donde descansaban los restos de la familia. La tumba estaba exactamente como la dejamos 3 días atrás. El césped, recién colocado, encima del montón de tierra, no tenía rasgaduras. La flor de plástico que le dejó mi tía seguía en su lugar. No había hoyos, no había marcas de palas, no había nada alterado. Hablé con el sepulturero que cuidaba la entrada y me juró por su vida que nadie había entrado ni salido durante la noche, porque los portones de hierro se cierran con cadena a las 6 de la tarde. Volvimos a la casa sin hablar. Nadie en el pueblo nos iba a creer si contábamos lo que vimos. Nos habrían tomado por locos o por gente traumatizada por el duelo. La segunda noche llegó rápido. A la 1:30 en punto, los golpes regresaron. 2 suaves, 1 fuerte. Mi madre y yo nos quedamos sentados en el sillón de la sala, con una linterna encendida entre los dos y un hacha de cortar leña recargada en mi pierna. Esta vez la figura afuera no suplicó que la abriéramos por el frío. Tampoco cantó ni mencionó secretos familiares. Se quedó en silencio durante varios minutos, pegado a la madera. Luego, la voz de mi padre resonó en la casa, atravesando la pared con una claridad aterradora. No soy yo el que quiere pasar a la casa. Esas fueron sus únicas palabras esa noche. Después escuchó un arrastre de pies sobre la grava del patio y un golpe seco contra la ventana trasera de la cocina, pero no intentó romper el vidrio, solo se quedó ahí parado hasta el amanecer. A partir de esa noche, la vida en la casa se volvió una pesadilla logística. Dejamos de usar las habitaciones de la planta alta, movimos el ropero de roble, la mesa del comedor y 3 sillas pesadas para trancar la puerta principal. Todas las tardes antes de que se pusiera el sol, reforzábamos los marcos de las ventanas con barrotes de fierro, que le compré al herrero del pueblo, diciendo que era para evitar robos. Mi madre perdió 5 kilos en una semana. Pasaba el día entero sentada en una esquina del sillón, con el rosario entre las manos, rezando avemarías en voz baja, hasta que se le secaba la garganta.
Yo dejé de ir a mi trabajo en la bodega. No podía dormir. Me quedaba sentado en la oscuridad con la linterna en la mano, escuchando cada ruido del exterior, esperando a que el reloj marcara la 1:30. Todas las madrugadas ocurría lo mismo. La cosa llegaba, daba los 3 golpes rítmicos y luego se quedaba del otro lado llorando. Escuchar a tu propio padre llorar del otro lado de una puerta es un tormento que no le deseo a nadie, aunque sabía perfectamente que lo que estaba allá afuera, no era el hombre que me crió, era una imitación, una máscara hecha de barro y recuerdos robados. Sin embargo, lo que ocurrió en la 5ª noche cambió todo y nos quitó el poco juicio que nos quedaba. Eran las 2 de la mañana. Llovía suavemente. Los golpes sonaron como de costumbre. Yo estaba parado a 1 metro de la puerta, atrancada con el ropero, sosteniendo el hacha con las manos sudorosas. Mi madre estaba detrás de mí, en silencio, apretando la cruz de su rosario. De pronto, el llanto de la figura del otro lado se detuvo en seco. No hubo pausa para tomar aire. No hubo transición. La voz de mi padre se distorsionó por completo. El tono bajo y carrasposo que lo caracterizaba se desarmó. De la garganta de esa cosa empezó a salir un sonido múltiple, como si 10 personas diferentes estuvieran hablando, justo al mismo tiempo. Había voces de hombres viejos, voces de mujeres, jóvenes y voces de niños, todas superpuestas, diciendo con la misma palabra exacta, con un ritmo que no era humano. Abran la puerta de una vez. Tu papá ya nos prometió la casa. El impacto que dieron contra la madera, después de decir eso, no fue con la mano. Fue un golpe seco y pesado, como si todo el peso de un cuerpo inerte se hubiera dejado caer contra la entrada. El ropero de roble se movió 1 centímetro hacia adentro y el polvo del techo cayó sobre nuestros hombros. Mi madre soltó un grito sordo y se desmayó en el suelo de la sala. Yo me quedé paralizado, mirando cómo la madera de la puerta se pandeaba ligeramente con cada nuevo empujón que venía desde afuera. Ahí ya no había un hombre. Afuera había algo más que usó a mi padre para encontrar el camino de regreso. Esa noche supe que no íbamos a aguantar otra jornada. Apenas salió el primer rayo de sol y las voces apagaron en el patio. Cargué a mi madre en el asiento trasero del coche, sin recoger ropa, sin cerrar la casa con la llave, sin mirar atrás. Manejé sin parar hasta llegar a la capital, a más de 4 horas de ahí. Vendimos la propiedad meses después, a través de una agencia por menos de la mitad de su valor real, sin volver a poner un pie en el pueblo. Hoy en día vivo en un departamento, en un 4º piso de la ciudad. Mi madre falleció 3 años después, por complicaciones del corazón. Nunca volvió a ser la misma desde esa madrugada. Yo rehice mi vida lo mejor que pude, pero la marca se quedó para siempre. No tengo muebles de madera pegados a la puerta, pero sigo sin poder dormir de corrido, y cada vez que salgo de viaje y me hospedo en un lugar nuevo, lo primero que hago, antes de acostarme, es revisar que la puerta principal tenga un cerrojo y pedirle a Dios que jamás vuelva a escuchar 2 golpes suaves y uno fuerte. Lo que nos llama desde afuera no es mi padre.